bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar dictando la conferencia del libro de Gálatas. Seguimos con libros explicados y tenemos con el pastor Gonzalo Infante Gálatas. Ya tenemos Romanos y es bueno que vean Romanos y también Gálatas. Es muy importante tener esos dos libros juntos. El pastor Gonzalo Infante viene para darnos este emocionante tema. Él es un pastor, profesor de Biblia, también está casado y tiene 3 hijos, pero sobre todo quiero destacar que es ferviente en el tema de las Escrituras. Así que vamos a tener un buen tiempo aprendiendo cosas muy interesantes en estas noches. Así que adelante, pastor Gonzalo, y estamos muy atentos y dispuestos para recibir en estas 3 noches sobre el libro de Gálatas. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, pastor, y buenas noches a todos. Es un reto bien especial este libro y creo que de la misma manera que es un reto, es algo muy especial que Dios me haya permitido enseñarlo. Yo veo una joya en este libro, es una carta magna, es una carta especial y quisiera que tuvieran el corazón abierto. Vamos a explicar pura Biblia durante estos tiempos, aclarada con algunos puntos de las Escrituras que creo que es necesario explicar e ilustrar, pero va a ser muy, muy interesante. Yo sí quiero que esto lo miren a nivel personal, a nivel iglesia. Es un libro que, hablando con un profesor que tengo de Instituto Bíblico, y que es como un experto realmente en estos temas. Él dice que en casi ningún instituto bíblico Gálatas se enseña por aparte. Siempre se enseña Romanos y Gálatas, pero normalmente no hay tiempo para Gálatas. Entonces no es un libro que haya sido muy explicado en los institutos bíblicos y no tiene la bibliografía que uno esperaría para un libro como lo tiene Hechos, Romanos, los Evangelios. Pero es interesante que podamos nosotros notar que va a ser muy especial como lo fue para mi vida. Realmente lo vengo estudiando desde el principio de año y haciendo toques y retoques. Terminé hace como unas 2 semanas y ya después haciendo lo demás. Pero quiero que lo disfruten, por favor disfrútenlo. La Biblia es la palabra de Dios, nos da vida, nos refresca, nos anima y es muy, muy especial. El libro de Gálatas le he dado como un título que puede ser lo que va a acompañarnos durante estas 3 noches, y es Libres para vivir en libertad. Realmente quiero como antes de empezar a explicar el libro, ¿qué es Galacia? Galacia y el libro de Gálatas. Los Gálatas, este libro realmente nace de la escritura a una iglesia que fue evangelizada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Más o menos esto es en el año 50 después de Cristo. Y este pueblo descendía de los celtas o galos. Era un pueblo muy belicoso y llegaron a la meseta central de Asia Menor. Entonces una iglesia de Asia Menor en el siglo III antes de Cristo. Pablo se quedó cuando fue unos meses porque él estaba en alguna enfermedad, le aquejaba y se quedó con ellos unos meses. Eso está en Gálatas 4, 13 al 15. Esta carta es enviada porque algunos predicadores que vinieron de Jerusalén decían que eran respaldados por Santiago, el hermano del Señor. Él era una de las columnas de la iglesia reconocido por Pablo. Eso está en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 9. O sea, Santiago es reconocido como una columna de la iglesia y había unos predicadores que vinieron de Jerusalén hacia Galacia enseñando que los gentiles tenían que someterse a la ley de Moisés y al rito de la circuncisión. Recuerden que los judíos eran el pueblo que realmente tenía la enseñanza de Dios, la ley, tenía las escrituras, los profetas, los pactos. Ahora, con la venida de Cristo a la tierra, con su muerte y resurrección y la fundación de la iglesia, se unen ahora los gentiles. Los judíos tienen un rito que es el de la circuncisión, que era una señal
de pertenecer al pueblo judío y pertenecer a la religión judía. Recuerden entonces ahora que la salvación es una salvación por gracia y se alcanza por la fe y no se necesitan más ritos, ni ritos, no se necesitan leyes, normas. Se necesita creer en Jesús como Señor y Salvador, depositar nuestra confianza en Él por medio del arrepentimiento y la fe, y por medio de eso se es salvo. Pero estos judíos, que le llaman más adelante judaizantes, o sea, querían convertir primero sí a Cristo, pero también a la religión judía. Y decían que tenía que someterse a la ley de Moisés y al rito de la circuncisión para ser hijos de Abraham y así herederos de las promesas. No había salvación de otra forma. Y también querían desacreditar a Pablo diciendo que Pablo estaba dividido, que Pablo hacía por otro lado la cosa, que él no tenía autoridad, que el apostolado era más bien algo de los que eran apóstoles con Jesús y Pablo no, y que Pablo no estaba realmente en armonía con los demás apóstoles. Entonces, hay una dificultad que tienen los judíos creyentes de desligarse de la religión judaica. Entonces, ustedes pueden notar que los Gálatas realmente es una epístola que nos puede ayudar a entender que hay retos. Entre esos retos están las enseñanzas de los judaizantes, como se lo estoy diciendo, las fisuras en el carácter del liderazgo naciente, había unas fisuras que había que corregir, también vivir en libertad de andar en la ley, desacreditar a Pablo y la salvación y vida cristiana por obras. Eso lo estaba Pablo tratando. Más o menos hablando de Galacia y la historia de Galacia, se nota que fue, como les dije, fundada más o menos en el siglo III antes de Cristo. Y Pablo visita esta ciudad en el año 47 a 48 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Recuerden que tuvo 3. Y además, el apóstol Pablo, por esta situación de los judaizantes y todo lo que está pasando, con otros más hacen el concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Luego de ese concilio vuelve a visitar la iglesia y más pues, a leer estas cartas en Asia Menor, y luego más o menos del 50 al 56 en esa época tiene que escribir esta carta. Pablo lo que quiere, el tema central, y quiero que lo tengan y lo vamos a repetir muchas veces, usted va a decir, pero lo vuelve a repetir, lo voy a volver a repetir. Y muchas veces, muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Porque necesitamos entender que Gálatas es una carta impresionante que nos ayuda a vivir qué es la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana. El tema central es cómo vivir en la libertad del cristiano. Llama a la salvación por gracia, como les digo, por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley. Y como decía la pastora Marinesa, hay que leerlo junto con Romanos, porque Romanos da la explicación de lo que es la salvación en sus 3 aspectos y Gálatas dice cómo vivir en libertad en medio de eso. Gálatas capítulo 1 entonces empieza con un saludo en los primeros versículos y luego empieza directamente diciendo no hay otro evangelio. Y yo titularía el capítulo 1 como el evangelio son buenas nuevas, no cargas nuevas. No quiero ir rápido. Yo no quiero ir rápido. Realmente quiero que podamos muy despacio entender de qué se trata esta carta, porque entenderás la libertad en la vida cristiana. Entonces, el capítulo 1 lo podemos titular el evangelio son buenas nuevas, no cargas nuevas. Es algo que para mí fue impactante porque en la vida práctica se necesita esta carta para entender muy bien la vida cristiana
medir nuestra vida cristiana respecto a esta carta y empezar a hacer unos cambios que son necesarios. Y Pablo empieza diciéndoles que no hay otro evangelio, pero que se puede hacer unos cambios, que la gente le hace cambios al evangelio y él no lo va a permitir. El capítulo 1 también habla del ministerio que él tiene y habla acerca de cómo fue que él recibió este evangelio y de los problemas que él ve. Y realmente podemos decir que Pablo dice que las buenas nuevas son buenas nuevas. Entonces, dile a las personas que están cerca, el evangelio son buenas nuevas, no cargas nuevas. Estaba yo mirando un poco y pues tengo algunas personas que han sido muy cercanas a ministerios carcelarios y a realmente trabajar con ellos y también a gente que estuvo presa. Yo les hice la pregunta, ¿por qué hay un índice tan alto de reincidencia? ¿Por qué la gente sale libre y vuelve otra vez a estar presa? Bueno, hay varios factores. Uno es que no saben cómo vivir libres. Entonces vuelven y delinquen porque por lo menos tienen dónde dormir y les dan comida. Y tienen una compañía, buena o mala, están acompañados. Y me puse a pensar en esto, en esa ilustración que le podríamos llamar la ilustración del preso. Porque cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente eres libre. El Señor te liberta del pasado, de todo el pecado, de la culpa, te la quita totalmente. O sea, en otras palabras, el juez te determina justo y te saca de la cárcel, de las prisiones, de los grilletes, de las ataduras, tú sales de ahí. Pero otra cosa es vivir en libertad. Una cosa es no estar tras las rejas y otra cosa es vivir afuera de las rejas en forma libre. Y ahí es donde está el problema y la situación complicada. ¿Cómo aprender a vivir libres? Entonces, el evangelio sí puede ser tergiversado y el evangelio sí puede ser mal interpretado. ¿Y qué fueron los dos problemas? O sea, los judaizantes llevaron una enseñanza que tenía que ver con dos problemas. Uno, que vuelven al viejo sistema religioso y buscaban que la ley salvara. ¿Cómo? Si hago lo posible por ser bueno, estaré bien con Dios. Repito, si hago lo posible por ser bueno, estaré bien con Dios. Y el segundo problema es que no solamente ellos pensaban eso y ellos volvían a su viejo sistema religioso, sino que le estaban poniendo esa carga a los gentiles. Bueno, a los judíos no los dejaban salir de ahí y se las imponían a los gentiles. Yo quiero decirte una frase que me dijo a mí un profesor de Romanos, porque acuérdense que Gálatas no es mucho lo que lo dicten. Dijo, cuando tú hablas el evangelio de la gracia, tienes dos posibilidades. O la gente se arrepiente, cree, entiende y empieza a vivir en las buenas nuevas, o te quieren matar. Puede ser que al cabo de las 3 noches resulte que muchos no quieran escucharme más porque están entendiendo unas verdades de las cuales no quisieran aprender. Me parecería triste porque el evangelio es libertad. El evangelio es vivir diferente. Y hoy en día hay mucho legalismo del cual vamos a hablar hoy. Entonces recuerden, el primer problema es hacer obras para estar bien con Dios. Y el segundo problema es poner esas normas, leyes y cargas sobre la gente para que ahora su comportamiento sea el adecuado para ser buenos cristianos. Estos nuevos creyentes habían salido de la cárcel, habían sido libres, estaban volviendo de nuevo a la prisión de la religión con pesadas cadenas. Ahora volvían a las cadenas. ¿Cómo me ilustró de todos los predicadores, estudiosos de Gálatas?
y gente que sabe del tema de Gálatas, que honestamente creo que hay mucha gente que sabe mucho y lo sabe explicar muy bien. ¿Cómo llegaban todos a esta conclusión en la forma práctica? ¿Cómo sé yo que no solamente estoy viviendo en una religión, en una religiosidad, en un legalismo, sino se lo estoy imponiendo a otros? Normalmente uno sale del culto diciendo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? O sea, qué fue la libertad que obtuve hoy? Y es algo que me llama mucho la atención porque a raíz que estemos viendo Gálatas, vamos a notar cómo ciertas cosas tenemos que tratarlas en nuestras vidas para evitar que esto suceda, porque es una tendencia. Entonces, hay una perversión del evangelio, hay una prisión más bien de la religión, pesadas cargas, y hay dos cosas que el creyente que vive bajo estos parámetros tiene: culpa y vergüenza. La gente todavía tiene culpa en su vida, andan con culpa, todo lo culpa. Están viviendo bajo una cultura de la culpa, pero también de la vergüenza. Y otro factor que le podríamos agregar más adelante es del miedo. La gente tiene miedo. Tú le preguntas acerca de los principios y ellos los dicen. Salvos por la fe, salvos por la gracia a través de la fe, conocen los versículos, pero en su vida interna viven culpables y culpando. Viven avergonzados y avergonzando. Entonces Pablo se enoja con esto. Pablo se molesta. Y dice que esto es pervertir el evangelio, que eso no, el evangelio, ustedes lo van entendiendo, no son nuevas cargas. El evangelio no es volver a meter a la gente a la cárcel para que se recupere, porque eso no va a suceder. Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla del origen del evangelio de la libertad. Dice el versículo 6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra, hayáis alejado, es una palabra que significa traición al gobierno, traición a la autoridad, traición y dar la espalda a quienes yo era leal. Esa es la palabra que utiliza Pablo. O sea, está diciendo, me dejaron boquiabierto, no lo puedo creer, sin palabras, que tan pronto le hayan dado la espalda al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que les pone cargas, que los mete presos y que les quita la libertad. Él dice, me tienen pero asombrado de que tan pronto, fue muy rápido, que fue lo que pasó. Si esto le pasó a creyentes de este estilo, yo creo que tenemos también que pensar en que puede pasar en cualquier época. También Pablo va diciendo no solamente que el origen del evangelio es la gracia de Cristo, lo que hizo Cristo, sí, perdón, sino que el evangelio es de origen divino. El evangelio supera cualquier versión humana y cualquier otra cosa que no sea divina, dada por Dios, no es evangelio. Dice el versículo 7, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿verdad?, el evangelio de Cristo. Entonces hablemos de los judaizantes. Los judaizantes pensaban lo siguiente: Jesús salva. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero no es suficiente. Hay que hacer más. Jesús es bueno. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Pero no es suficiente. Se necesita a Jesús, pero se necesitan las reglas, las normas, la religión y los rituales para ser salvo. Y era una manera de ver a Dios desde la herencia judaica, aunque este era un motivo, no era el único por el cual ellos hacían esto. Pero quiero dejar como claro que la idea es que Jesús no es suficiente. Jesús sí derramó su sangre, pero tú tienes que cumplir con ciertas cosas. Por eso la culpa, por eso la vergüenza y por eso el miedo. Sí, se necesitaba Jesús. Y es que ese es el punto. Se necesitaba Jesús. Pero también se necesitaban las reglas, las normas y la religión.
Yo sí quisiera que viéramos un momento las razones, otras, porque la gente llevan la gente al legalismo. El legalismo es este enfoque que Jesús no es suficiente. Y se lo voy a decir de esta manera. No en la teoría. En la teoría, pregúntale a cualquiera y va a decir, Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Jesús derramó su sangre, rompió el velo, se sentó donde el Padre Celestial, está a su diestra. Pero en la práctica, la culpa, la vergüenza y el miedo están, y eso significa que estamos viviendo bajo la ley. Porque en Romanos 8:1 dice que los que están en Cristo no están bajo condenación. Entonces, ¿qué son dos puntos que tenemos que tener claros? Y pues mucho cuidado. Uno es que este método de legalismo nos permite medirnos. Es un método de medición. Entonces, no es solo, eso no solamente pasó en el judaísmo, pasa en cualquier religión, en donde yo me empiezo a medir contigo para ver qué tan santo soy yo. Fíjate esto, y es que los judíos no solamente tenían los 10 mandamientos, y no solamente, no estoy hablando de los judíos, sino de los religiosos judíos, sino que empezaron a inventar más normas. Y había 630 y pico. Yo ni me interesé por aprenderme el número, pero son no solamente métodos y sistemas religiosos, sino una medición. Es un enfoque humanístico, es un énfasis en que lo bueno pesa más que lo malo. Si tú haces lo siguiente, si tú te comportas de X forma, si tú haces estas cosas, eso te hace cristiano, si no, infernal. Y hay que tener cuidado y a medida que vamos avanzando, porque esto no me permite ahora irme para el otro lado. El lado de que puedes hacer lo que quieres, y si eres un cristiano nadie te puede juzgar. Hay que tener cuidado. Estamos hablando en este momento del legalismo. Luego enfrentaremos lo otro, pero el legalismo, porque más adelante contestaremos la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Sí? Pero aquí el sistema de la religión, del legalismo, tiene algo atractivo y es que te da las riendas de tu vida de nuevo y te mide cuán bueno eres. Y la pregunta es, ¿bajo las normas de quién? Bajo las normas de quién te vuelves buena persona. ¿Qué es el problema que enfrentaron con Pablo? Espero que hasta ahí vamos bien. Es que Pablo vivió en el sistema del legalismo toda su vida. La conocía, entendía la religión, la conocía muy bien. Él era un fariseo, de los fariseos, me he dicho, en el equipo profesional, él era la estrella. Pablo era el mejor de los mejores en el equipo. Y hay una frase que tiene un amigo que me encanta y es que él hacía bien las cosas mal hechas. Sabía hacer las cosas mal hechas, o sea, sabía hacer bien las cosas mal hechas. Y aquí lo que hacen estos es que se cumple una serie de reglas que son tácitas, es que nadie las está escribiendo en ningún lugar. Ustedes deben hacer, ustedes deben cumplir, ustedes deben pensar, nadie las está escribiendo, pero son tácitas. Todo el mundo entiende que si no se porta de esa manera, no es aceptado. No, y lo peor, no va al cielo, no está bien con Dios. Y esta generación está entendiendo que Dios no es, mejor dicho, quiero explicarlo de esta manera, no está conociendo al Dios de la Biblia, sino al Dios que le estamos proyectando. Entonces, ¿qué decide un fariseo? Que no era suficiente lo que había que hacer y se hace necesario una serie de normas y una lista para medir su justicia. Bueno, la ley era la hoja de estadística por la que se regían y como no la podían cumplir, entonces le añadieron otras 600 y pico y se volvieron terribles las cargas
Y Jesús sí que confrontó esto en Mateo 23. Qué bueno que esta noche vayas y mires Mateo 23. Bueno, cargas. Miren, una cosa que sucedió alguna vez es que en urgencias en el hospital, teníamos una persona que tenía un cálculo renal. Y cuando llegó, era un cálculo grandísimo, era una piedra grande. Se le hizo lo que en ese tiempo se llamaba una litotricia, o sea, con láser agarraron y ¡pum! Le dispararon directo a esto, al cálculo, lo volvieron harina, bueno, nada. Y el hombre, no saben lo que agradecía no tener ni el dolor, ni la inflamación, ni sentirse mal. Salió de esa cirugía haciendo todos sus fluidos normales, estaba perfecto. Agradecía que le hubieran quitado esa carga. Yo no sé, pero quisiera que de aquí, mi meta es que el jueves salgamos livianos, diciendo, me ama, me ama, me ama, me ha quitado la culpa, ha quitado lo que yo tenía en medio, porque nuestra doctrina como iglesia es buena y siempre ha sido entender la justificación, entender la santificación, entender la glorificación, que salgamos libres para vivir en libertad. El segundo enfoque que era como un problema es que esto daba un área de superioridad. Entonces, las personas se sentían, si hacían mejores cosas, se sentían superiores. Y entonces empezamos a llevar la cuenta los logros y los resultados son que nos medimos, nos comparamos y muy por dentro sonreímos al saber que somos mejores. Soy mejor cristiano, llevo más tiempo. Me siento mucho mejor. Lo que estoy haciendo, Dios está agradado. Y me siento mucho mejor cuando los de mi alrededor no son tan buenos como Dios demanda. Y un pecado que está haciendo mucho daño es la envidia. Esta envidia mató a Jesús, de paso. Fue por envidia que lo mataron. La envidia no deja ver. La envidia no deja progresar. La envidia acaba con el otro y se acompaña a veces de celos y enojo. Yo sí quisiera que analizáramos un poco lo que es el cristianismo hoy en día, porque al fin y al cabo es bonito estudiar la carta, pero empezar a analizar un poco cómo nosotros estamos viendo la Biblia, estamos viendo nuestras vidas personales, estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que el orgullo de lo que uno cree que es y el menosprecio a otros mata el amor. Y al fin y al cabo vivimos por amor. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, estamos en el capítulo 1, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y más adelante, que es gravísimo, gravísimo. Esto no es simplemente una manera de hacer las cosas. Es gravísimo lo que están enseñando. Él dice, esto es un maldito. El que esto haga no tiene otra cosa que quedar bajo maldición porque está anulando la gracia. No es lo que predicamos. Esto no es lo que enseñamos. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no era algo que Pablo u otro maestro había inventado. Esto hace que no sea una religión. Esto es algo que Dios dio, porque la religión es el esfuerzo del hombre por estar bien con Dios y por buscar a Dios y por hallar la salvación. Mientras el evangelio es el don de Dios en Jesucristo para la necesidad del hombre. Y Él es la respuesta de Dios a mi necesidad. Entonces, no era algo que Pablo u otro maestro había inventado, no era motivo de competir, a ver cuál era el mejor, cuál era el que servía más. Y repito, el problema hoy en día es que todo esto es tácito. Esto no es algo que escribamos porque nos volvemos secta. No, es algo tácito, es algo que se sobreentiende. El versículo 13 dice,
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Él sabe de qué se trata esto. La gente sabía quién había sido Pablo. El evangelio que él predica no solamente tiene origen divino, sino que una vivencia anterior era muy clara de parte del apóstol. Por lo tanto, un conocimiento completo de lo que pasaba en esa religión, las consecuencias de vivir así. Si alguien conocía eso al dedillo, era Pablo. Pablo decía, a mí no me pueden engañar. Yo fui el más aventajado en lo que ustedes quieren practicar. Entiendo las implicaciones, conozco la consecuencia, pero Dios me sacó de ahí, me dio el evangelio de la gracia y esto está chocando con lo que Dios quiere. Entonces esto hay que arreglarlo. En Hechos capítulo 19, versículos 1 al 9, se narra la conversión de Saulo de Tarso y dice cómo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ahora ser alguien que la lidera. Y aquí quiero como poner un énfasis. Y es que Pablo dice, mi vida fue transformada. Yo era, ahora no. Yo tenía un sistema, ya no. Yo era esclavo, ahora soy libre. Él era un preso, un esclavo del pecado, pero ahora él experimenta la libertad para Dios en Cristo Jesús. Y no solamente predica el evangelio, sino es testigo de su poder y autoridad. Él es testigo del cambio que produce, tanto que ya no es Saulo de Tarso, él es Pablo el apóstol. Él entiende perfectamente lo que hace Dios, cómo cambia una vida. Él no escondió su pasado, ni huyó, pero tampoco exaltó lo que había sido. Yo me acuerdo en los grupos de jóvenes que tenía, yo a veces me sentía muy frustrado. Y aquí quiero tocar un punto que va a ser para nosotros. Yo les pido que sea de su interés. Yo lo hago con mi familia. Yo pido que sea de su interés. Y es que llegaban predicadores que habían pasado por unas cosas, exdrogadictos, expandilleros, estaban tatuados, mejor dicho, eran gente que había sido fuerte en este tema del pecado. Gente que había fornicado con todo el mundo, gente que mal, gente que uno decía, wow, qué testimonio. ¿Y saben qué decía yo? No sé si el pastor Arturo se identifica conmigo, que es de mi época, y otros que estén acá, pero yo decía, yo no tengo nada que contar. Si yo a los 8 años me convertí al Señor. Yo no tomo, yo no fumo, yo no fornico, yo me casé virgen, yo llegué a mi matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales con otra mujer. Yo dije, ¿qué cuento? Y no me estaba dando cuenta que estaba en un sistema religioso. Y no me estaba dando cuenta que estaba viviendo como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en donde el ser bueno toda la vida no me ayudaba a entender la gracia de Dios. Y el reto que les pongo va ahorita, ya se los digo, no se me vayan a preocupar porque ya les doy un reto respecto a lo que les estoy diciendo con la nueva generación. El pasado de Pablo era la evidencia del poder de Dios. Para mí, después de leer esta carta, los testimonios cobran importancia para evidenciar la transformación que Dios hizo. No para exaltar, es que yo era y ahora soy. No, Dios me cambió. Dios me transformó. Y eso es lo que hace Pablo en el capítulo 1. Yo era, pero ya no. Yo fui transformado. Dios hizo algo en mi vida. Uno de los retos que no tiene que ver con la nueva generación es que escribas tu testimonio. Bueno, es más, en el libro que les mandamos del participante, hay muchas preguntas que sería muy bueno que pudieras mirar, pero muy bueno porque traté de dejar preguntas que no voy a tocar acá por tiempo. Pero realmente es poderoso compartir nuestra historia sobre cómo Dios transforma una vida. Y ese testimonio es el vehículo para mostrar la gracia de Dios. Porque al fin y al cabo vamos a mostrar a Dios y su gracia, cómo transforma vidas. Luego de ser libre de la religión, vivía para el evangelio que una vez había tratado de silenciar.
Él dijo, yo era, ya no soy. Y miren la evidencia. Yo los perseguía a ustedes, ahora predico esa fe que antes perseguía. Tenemos que examinar, y esta frase, por favor, si tiene el cuadernillo, ténganla, si no, anótenla. Si nosotros, yo empecé a los 8 años, si nosotros o nuestros hijos fuimos criados en la iglesia, pero no en Cristo. Repito, si nosotros o nuestros hijos fuimos criados en la iglesia, pero no en Cristo. Y si crecimos en una relación personal con Jesucristo, pero sí sabiendo la forma, los cantos, las oraciones, el ritual, las reglas. Sabíamos qué tipo de personas deberíamos ser, qué comportamiento era digno. Conocíamos las expectativas y los modales que mostrar. Debíamos estar bien en la iglesia y que pudieran decir, en mi caso, el hijo de Fanny Infante. Mi mamá era muy conocida en la iglesia y yo era el hijo de Fanny Infante. Mi mamá, una mujer de Dios, hizo mucho por el evangelio, pero a veces esa carga sobre mi vida era muy pesada y yo tenía que hacer las cosas bien porque era hijo de fulano, iba a tal iglesia, asistía a tal grupo, mis amigos eran fulano de tal. Y en cierto aspecto yo aprendí todos los rituales, todas las reglas, todas las formas, todos los cantos. Pero la pregunta es si fui criado en la iglesia o en Cristo. Y no con mala intención, obviamente. Y en lugar del amor por Dios, en muchas ocasiones podemos usar la culpa, la vergüenza y el miedo para mantenernos en la iglesia, obligando, haciendo que la persona haga ciertos comportamientos para que todos estemos bien, porque somos hijos de Dios. Y yo recuerdo en una ocasión que mi mamá nos contaba que cuando ella tenía 6 años, ahora imagínense qué tiempo, había un perro que siempre se hacía en su escuela y ella tenía como 6 añitos y eran como 30 alumnos. Y el perro se sentaba siempre en la puerta, grande, con una cara de miedo. Mucho ese perro era bravo, miraba así, nunca ladraba, pero miraba. Y un día la profesora dijo, vengo en 10 minutos, pero el perro queda ahí y al que se mueva de ahí, el perro lo va a morder. Ella se fue y el perro los miraba fijamente. Todo el mundo estaba en la... Nieto, porque si no el perro los mordía. Al cabo de los años se dieron cuenta que el perro era viejo, no tenía muelas y era ciego. Así es con la religión. Nos trata de mantener presos, nos trata de mantener quietos, nos trata de mantener con miedo, con temor, siendo que no tiene ningún efecto cuando somos libres en Cristo. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios más de lo que hasta ahora somos. Entonces Pablo se asegura de que criemos gente en la iglesia, pero que criemos gente en Cristo, con una relación personal con Jesucristo. Podemos decir que tenemos 800 jóvenes. Muy bien, están en la iglesia, pero necesitamos que estén en Cristo. No siendo libres para hacer lo que quieren, sino actuar libres porque son de Cristo y viven en Cristo y lo son en Cristo. ¿Quién puede olvidar ese tratar de ser bueno? Yo por lo menos traté muchas veces de ser bueno. Traté, aunque yo de verdad, gracias a Dios, conocí la iglesia y conocí el evangelio y conocí la gracia de Dios muy rápido. Pero mucho tiempo yo luché también con esto de la libertad en Cristo. Entonces Pablo les dice que este camino que tienen no los va a conducir a la libertad, sino a la esclavitud. No lo conducen a la transformación, sino a la hipocresía. El que no se transforma se vuelve hipócrita. El que no es cambiado por dentro, aparenta por fuera. Este camino que les estaba enseñando los judaizantes no lo llevaría a la vida, sino a la muerte. En el versículo 16 dice, revelar a su hijo en mí. ¿Qué es el reto que tengo? El reto que tengo es orar desde hoy y ayudar con nuestro testimonio a que a esta generación tengan una revelación personal de Jesucristo, un encuentro personal con Dios en sus propias vidas. Porque muchos podemos estar viviendo o dejar que otros estén viviendo con la fe prestada.
con la fe prestada. Dice ese 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice revelar a su Hijo en mí. Pablo, por eso le llamaban cristianos, porque eran pequeños Cristos. Se veía a Cristo en sus vidas. Esto no debe ser una carga. Y cuando lleguemos al capítulo 5, van a ver que esto es más fácil de lo que parece. Les doy un dato. Dentro de todo que Dios me ha permitido estudiar en los últimos años, sobre todo en el último tiempo, estoy estudiando Excel. Y le tenía miedo, me parecía un monstruo, pero la profesora que nos está enseñando lo hace ver tan sencillo que uno dice, esto era lo que me estaba perdiendo y mire todo el tiempo que ahorro y todo el beneficio que puedo hacer. Lo mismo es el Evangelio. Es muy sencillo. Salir de la cárcel, Él ya te perdonó, Él ya te limpió y andar con Él y el Espíritu Santo para andar en libertad. Versículo 23 y 24 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Miren la transformación. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En otro tiempo, ahora predica, en otro tiempo hacía, asolaba, pasado. Y se glorificaban a Dios en mí. La palabra transformación se vuelve muy importante. Me parece que el capítulo 1, Pablo está diciendo, ese camino del cual fueron libres, por favor, no se vuelvan a meter ahí. No se vuelvan a meter ahí. No más, ya fueron libres. ¿Por qué? Me tienen boquiabierto, sin palabras. ¿Cómo así? Que dieron la espalda. Porque esto del legalismo no es una forma de vivir en la iglesia. Es un dar la espalda a la fe, es un negar la gracia y es un colocar cargas sobre las personas que Dios vino a liberar. Sí, entonces coloquen ahí, ustedes pueden moverse un poco porque vamos para el capítulo 2. Pero el capítulo 2 es algo interesantísimo, pero me encanta. Aquí quiero decir bravo, bravo por un hombre como el apóstol Pablo. Wow. Y no voy a pedir perdón por lo que dijo Pablo. Al fin y al cabo, yo solamente voy a colocar las palabras que Pablo dijo acá, pero son muy impactantes. Yo sí estoy agradecido con el apóstol Pablo por lo que él hizo. Y el capítulo 2 son líderes confrontados. Líderes confrontados. Yo no sé si ustedes conocen un líder que respeten. Por favor, tengan en mente un líder que usted respete. Por su vida, por su testimonio, porque anda con el Señor. Ahí téngalo. Como ya les dije, hay una diferencia entre ser liberado y ser libre. Ser libre es salir de la cárcel, ser liberado es vivir libre. Vivir libre. Por eso hablan de resocializar los presos, justicia restaurativa, bueno, muchas cosas que se tratan de hacer. Cuando las ideas de trabajar con personas privadas de la libertad para hacer que tengan un oficio, todo eso es muy bueno. La gente se alegra al ver eso. Pero en el cristianismo, qué lindo cuando alguien se entrega a Cristo. En nuestra iglesia el domingo, más o menos 43 personas recibieron al Señor por algo que se hizo ahí evangelístico. Fue hermoso ver a esa gente pasar y levantar sus manos y ser libre, gente quebrantada. Yo hace rato no lo veía, pues tal vez por la pandemia y eso, pero 43 personas libres. Fueron como 15 en el primer culto, 27, algo así en el segundo. Y yo veía, wow, esta gente es libre. El reto ahora es ayudarles a vivir en libertad, porque tienen muchas cosas de las cuales Dios les va a enseñar a vivir en libertad. Porque el verdadero evangelio como vimos viene de Dios, no es una cultura, no es una idea humana. El evangelio es completamente diferente, por eso nuestra vida debe ser diferente. Yo quiero que tengan eso en la mente. Si el evangelio es diferente, nuestra vida debe ser diferente. ¿Estamos de acuerdo? Porque si el evangelio fuera una religión, vivamos conforme a esa religión y usted escoja cuál le gusta más. Aquí no hay escogencia. Aquí es entre la vida y la muerte, entre la libertad y la esclavitud, entre la luz y las tinieblas.
Aquí hay una libertad entre el cielo y el infierno, una eternidad con Dios, una eternidad sin Dios. Es gratuito. El evangelio demanda algo a pesar que es gratuito. Y fija sí parámetros en nuestras vidas. ¿Qué es el parámetro? Aprendan a vivir en libertad y sométase a las demandas de Dios. Ahora él dice, hay una manera, y yo se las quiero enseñar, que los va a liberar y que les va a llevar a la máxima felicidad que puedan tener. Ha sido para mí especial. Ha sido para mí un privilegio poder leer, releer y recontraleer, aplicar, llorar con esta carta, pedir perdón a Dios, volverme a levantar y decirle gracias a Dios por Jesucristo. Tal vez capítulo 1 y capítulo 2 sean un poquito confrontativos. Pablo va a confrontar a esta iglesia en el capítulo 1 y a unos líderes en el capítulo 2. Capítulo 3 y capítulo 4 va a dar unas alegorías y unas metáforas para ayudarnos a entender. Y 5 y 6, qué aplicación. Miren, no se pierdan el 5 y el 6. Es una aplicación tan hermosa de cómo podemos vivir la vida cristiana que no se lo van a poder perder. Entonces, sigamos. El evangelio, en el capítulo 2, Pablo muestra qué pasó con el apóstol Pedro. Si hay alguien que usted admira, y si hay alguien que es como cabeza de lanza en el evangelio y tiene un día que confrontarlo. Uy, eso es más complejo. Eso es más difícil. En mi caso, 3 veces tuve pastores míos que luego fui pastor de ellos. O lo contrario, fui pastor de ellos que luego fueron pastores míos. La vida cambia. Y en un caso tuvo que haber una confrontación a mi líder, a mi hermano, a mi papá, a mi sensei. Y tuve que estar en la parte de confrontarle. Vamos a mirar por qué pasó y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo con Pedro. Dice el versículo 1. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo vio a Pedro decir una cosa y vivir otra. ¿Y quieren que les diga una cosa? La queja número 1 de los jóvenes de hoy es que los líderes predicamos una cosa y vivimos de otra. Y eso sí que le choca, porque esta es una generación postmoderna. Usted puede ir a nuestras charlas. El año pasado se dictó una charla de posmodernidad y van a entender que estos no quieren palabras, estos quieren hechos que les demuestren la verdad. Por eso insistí en el capítulo 1 sobre el testimonio. Pablo dice que una cosa es predicarla y otra cosa es vivir de manera diferente. Y Pablo se preocupa lo suficientemente por Pedro y lo ama lo suficiente, y por la iglesia y por los judíos cristianos, que le llama la atención. Pero tenía que ser delante de todos. Esto no podía ser, Pedro, vamos a hablar aquí, tomémonos un café y ven, hablamos de un tema que me preocupa. Así no era. Entonces, antes de tocar este tema, vamos a ver algunos puntos claves de este capítulo. En el versículo 2 dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Una cosa es que Pablo puede ser el apóstol Pablo, pero se sometió a otros líderes con reputación. Él dijo un momento, yo lo que quiero en este momento es tener claro que quiero exponerles a ustedes el evangelio que yo predico. ¿Por qué se lo tenía que exponer? Porque si iba a corregir a uno de ellos, tenía que decirle, esto fue lo que Cristo predicó. Ustedes estuvieron con él 3 años, ¿verdad? Pues yo he estado con él mucho tiempo también. Y quiero que los coincidamos. Entonces, se sometió a otros líderes con reputación. Yo no creo para nada que uno tenga que abrirse de todo el mundo, porque ahora yo soy el que tengo la verdad. Creo que él fue sabio, fue a la iglesia y habló directamente con los líderes y dijeron, estamos de acuerdo en que esto es lo que hay que predicar. Era el inicio de la iglesia. No podían dejar fisuras.
En el versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces dice, Tito, ustedes acuérdense que nosotros nos reunimos, ustedes columnas de la iglesia, ustedes los que estuvieron con el Señor, ustedes los que aprendieron directamente de Él, ustedes los que estuvieron en Pentecostés, es que era gente con un bagaje y una CV, una hoja de vida de esas impresionante. Ustedes estuvieron con Jesús. Pero recuerden que yo fui con Tito y en ese momento ustedes entendieron que Tito no tenía que circuncidarse. Él era griego. Su historia con el tema de la obligación a circuncidarse la tenía clara, pero él tiene unas convicciones claras y las explica a los líderes y son convicciones claras. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a andar en la gracia es que nuestras convicciones tienen que ser claras. Yo les digo lo siguiente, para salvación, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz. No hay otra provisión, no hay otro nombre, no hay otra sangre. Eso es en lo que tenemos que estar de acuerdo. Y por favor, colóquele punto final. Ay, sí, pero si la gente no demuestra cambios. De eso vamos a hablar en el capítulo 5. Pero lo que quiero decirles es que la convicción de Pablo era clara. La había explicado a los líderes. Todos estaban de acuerdo. Tito no fue obligado a circuncidarse. Por favor, las convicciones tienen que ser claras. Porque puede ser que nosotros, por quedar bien con otros, empezamos a decir, esto no lo puedo predicar en el púlpito. Esto yo no lo puedo hablar. De esto me toca tener mucho cuidado. Bueno, yo no estoy hablando de ser una persona vil para predicar o ordinaria o basta o que somos pendencieros, porque eso no es así. Antes ya somos llenos de amor. Pero no dejamos de dar todo el consejo de Dios, porque nuestras convicciones son claras, solo por Cristo. ¿Y saben por qué perdón la redundancia, que fueron perseguidos los cristianos en Roma? No por creer en Jesús. Realmente eso no fue lo que los mató, era que creían solo en Jesús. Y ellos creían que Jesús era el único, porque ellos decían, por ejemplo, se saludaban con el Kyrios César o emperador, o como le llamaran, y los cristianos decían Kyrios Cristo. Y eso decían, Cristo, pero también César. No, es Cristo. Y por eso sufrieron, porque sus convicciones eran claras. Yo pregunto si tu convicción es clara. Y si realmente tienes claro que es solamente por Jesús que es la salvación, no por obras. Sí, pero es que, no, Jesús. Por eso dice claramente mi amigo, el que tiene que, como les dije, enseñar Romanos, o te aman y se arrepienten y creen en la gracia, o te van a odiar y te van a querer crucificar. Solo Jesús. No hay otra forma. Solo Jesús. Jesús salva, Jesús sana, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús fue mandado por el Padre para que seamos salvos. Es en Jesús. Versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Miren el problema. ¿Cuál era la meta de estos falsos hermanos? Falsos hermanos nos querían reducir a esclavitud. La finalidad era volvernos a meter presos. Y usted sabe que en la cárcel todo el mundo desconfía uno del otro, no están contentos, se forman roscas, ahí tienes que portarte de cierta forma. Pero la gente vive cómoda porque les dan comida y les dan techo. Así vivía el pueblo judío en Egipto, les daban una comida aunque los tenían oprimidos y esclavizados. Y eso fue lo que la primera generación que salió de Egipto no entendió, que habían sido libres. Su mentalidad seguía siendo de esclavos, por eso murieron en el desierto. En el versículo 5 al 10 de este capítulo, Pablo reconoce que hay llamados. Mire, ustedes van a la circuncisión. Pedro fue llamado a predicar a la circuncisión. Yo fui llamado a la incircuncisión. Fue una manera de llamar esto. No significa, repito, que Pedro fue llamado a la circuncisión, no a circuncidar.
¿Qué significa la circuncisión? Los que son judíos. La incircuncisión, nosotros, los que somos gentiles. Pero Pablo dice, yo tengo que evitar que se forme una fisura, porque si Pedro ahora coge a los judíos y a todos les dice, circuncídense y sigan circuncidándose, y los que quieran venir tienen que circuncidarse para ser salvos, se rompe la iglesia en ese momento. Entonces Pablo dice, un momento, somos una sola iglesia y vamos a predicar lo mismo, no importa el contexto. Si el contexto es religioso y se quieren circuncidar porque es sano, porque se ha demostrado que tiene muchas ventajas, háganlo, pero no diga que esto es para salvación. Y ahorita vamos a mirar por qué lo hizo el apóstol Pedro. En versículos 5 al 10 del capítulo 2, Pablo reconoce llamados particulares, como le digo, él iba a la incircuncisión o a los que no tenían que obligarse a ser circuncidados, que eran los gentiles, y Pedro a la circuncisión. Pero la iglesia era una. Los llamados distintos, la iglesia era una. En versículos 11 al 14, lo que Pablo, basado en sus convicciones, ve en Pedro son varias cosas. Los que tienen el cuadernillo ahí lo pueden ver, pero son varias cosas. Dijo, era de condenar. Hermanos, toca tomar una decisión clara ante lo que no está bien. Y tú tienes que hablarlo con las personas indicadas. No afuera, no por Facebook, no por redes sociales, no exhibiendo a la gente. Tienes que hablarlo. Él fue a las columnas de la iglesia y lo dijo. Basado en sus convicciones, lo que ve en Pedro, toma una posición clara y él dice que hay un antes de Pedro y un después de Pedro cuando llegaron los que venían, según ellos, de parte de Jacobo. Tenía miedo de los de la circuncisión. Recuerden, no lo leímos hoy, pero en el capítulo 1, Pablo dice, si yo me pongo a tener, o sea, a querer agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y se lo está diciendo aquí a Pedro. Le está diciendo, mire, usted antes, nosotros hablamos, Pedro, yo vine y hablamos. Y antes de eso, tu convicción era la mía. Nos dimos la diestra. Ustedes dijeron, no olviden a los pobres. Yo salí con Bernabé de allí con una actitud de saber que ustedes y yo predicábamos lo mismo. Ahora, después que vienen estos judaizantes, usted tiene miedo de ellos y empieza a predicar un evangelio que no es. Qué pena, Pedro, usted de condenar. ¿Y Pedro quién era? Las llaves de la iglesia, el apóstol, no sé qué, el principal, el predicador de Pentecostés, que no siquiera fue el predicador del domingo, fue el predicador de Pentecostés, fue el que se le convirtieron 3,000. Y Pablo dice, no veo recto eso. Dice que simulaba, él dice, un momento, esa transformación, ¿qué es lo que va a sacar ese líder para el resto? ¿Hipocresía y simulación? Contagió a otros judíos y arrastró a Bernabé. Esto está no más, Pedro. Qué pena, pero esto es de condenar. Y yo te digo, el evangelio de la gracia se respeta. Y vamos a estar juntos en esto, pero no así. ¿Por qué lo tuvo que hacer públicamente? Porque como los judaizantes estaban haciendo públicamente, como Pedro tenía miedo y simulación e hipocresía, se estaba llevando la fe de los otros líderes, se los estaba llevando y dijo, eso no es recto, Pedro. Yo quiero aquí hacer como no pasar de ovejas a iglesia un momento, pero es por lo que está diciendo el apóstol Pablo y por eso lo mete aquí. Algo que todos, pero inclusive más los líderes tenemos que tener cuidado y ser adictos a la aprobación. Adictos a que la gente esté contenta. Yo no estoy diciendo que la gente está mal, porque antes estoy predicando un evangelio que liberta a la gente, pero no adictos a la aprobación. No personas que no se les puede decir nada, que esto no lo puedo predicar, que es que por la gente que está yo no puedo hacer esto. Yo creo que el evangelio es uno. Dios también nos da maneras de ser sabios para hablar las cosas, pero la adicción a que la gente aplauda, a que la gente ahora venga porque estamos de moda, no. Yo quiero que Dios me apruebe y yo quiero que Dios esté bien conmigo. Y yo quiero que Dios diga, bien hecho, buen siervo y fiel.
Eso a veces, no siempre, ni la mayoría de las veces, mire que esto es un punto, no son todos. A veces hay que confrontar al liderazgo porque si no va a contagiar a todos y eso va a ser un peligro como iglesia. Tenemos que tener cuidado porque puede aparecer gente que uno empieza a cambiar lo que dice y empezar a cambiar el comportamiento porque está fulanito. No, es que está el supervisor. No, llegó el presidente. No, es que, te lo digo porque yo estaba bajo el liderazgo de un pastor. Era mi pastor. A los 8 días de una situación, yo fui mandado a una ciudad a pastorear y a los 20 días pasó algo en la vida de este pastor y él fue destituido y llegó a congregarse donde yo era el pastor. Ahora, ¿qué iba a predicar yo con mi ex pastor? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque el evangelio es uno. Y ese amor y esa gracia de Dios lo llevó a que este hombre volviera a tener un liderazgo por pura gracia de Dios. Porque Dios le da oportunidad a todo el mundo. Pero hay que tener cuidado con cambiar lo que uno dice o el comportamiento cuando hay personas a las cuales creemos que vamos a ofender al decir algo que tiene que ver con el evangelio. Cuidado con tenerle miedo a un grupo o a una gente. Hemos sido llamados a predicar a las áreas de influencia y ahí no les gusta que toquen ciertos temas porque son de nueva era, porque es gente complicada, porque es gente que todo es paz, peace and love. No, yo creo que la vida de uno va adelante, Cristo va adelante y la gente dice, algo pasa en tu vida que es diferente. Y ahí podemos darle todo el evangelio. Mira que Felipe y el etíope era un alto funcionario. Pablo llegó ante Berenice y el otro, se me olvidó el nombre, pero llegó ante gobernadores y él predicaba y le decían, Pablo, por poco me persuades a que fuera salvo. Cuidado con ser hipócritas, porque empezamos nosotros a hablar y a predicar cosas que no estamos viviendo y sobre todo la nueva generación lo va a notar. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. Yo creo que las deficiencias de uno tiene que corregirlas. Hay cosas que, pero que no incidan en la salvación ni en la fe de otros. Ojo con tener influencia mala, porque eso fue lo que tuvo Pedro. Mala influencia con Bernabé y no ser recto delante de Dios. El discurso y reprensión de Pablo a Pedro está en versículo 11 y versículo 14 al 21 del capítulo 2. Y aquí él le dice, se es salvo por creer en Jesucristo, no por las obras de la ley. Si usted se circuncida o no es su problema, pero no prediquemos que esto es por las obras de la ley. Si le dices sí a algo, debe decirle no al resto. Miren, hermanos, yo he notado que los que se quedan en la mitad de una guerra son los que mueren primero porque son tiroteados por ambos lados. Si yo decidí dejar mi vida en manos de Cristo y ser cristiano, yo decido vivir sin cargas. Yo decido vivir para Dios. Yo decido que toda circunstancia será para bien. Yo decido que si parece malo lo voy a tomar porque Cristo está ahí. Y si tengo que sufrir un poquito me está limando. Y si tengo que sonreír voy a estar feliz. Y si sonríe la vida, gloria a Dios. Si no pareciera, ahí estoy. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Pero el discurso que Pablo le dice a Pedro en estos versículos es, Pedro se es salvo por creer en Jesucristo. Si le dices sí a Cristo, tienes que decirle no a la aprobación de los demás, no al comportamiento por conveniencia, no a tener miedo a la gente, no a ser hipócrita, no a influir mal y no a ser recto. En la mitad no nos podemos quedar. Terrible noticia o hermosa, como la quieran tomar. Yo no puedo estar en la mitad. Yo no puedo estar en la mitad. Y Pablo le dice, Pedro,
Usted tiene la responsabilidad, y Dios se la dio, porque Dios se la dio, de predicarle a los de la circuncisión en forma recta, amiguito. Así no. Vamos a hablar el mismo idioma. Le dice, no seas transgresor. O sea, no construyas lo que ya destruimos, Pedro. Le costó la vida al Señor destruir las obras del diablo. ¿Cómo vamos a construir otra vez eso? Por la misma ley yo soy muerto al pecado, porque Él cumplió la ley. Y Él tiene tres cosas claras. Él tiene clara la santificación. Él le dice a Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren, yo quiero que lo piensen. ¿Cuántos hemos dicho, Cristo murió por mí? Eso es la justificación. Eso es bíblico. Eso es real. Cristo murió por mí. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? De acuerdo. Cristo murió por mí. Esa es la justificación. Y yo creo que hasta estos judaizantes creían que Cristo había muerto por ellos. Pero la santificación que está en Gálatas 3:20, de 2:20, donde dice, con Cristo, ya no Él murió por mí, sino yo morí con Él. Esto es la identificación del cristiano. Esto es lo que me identifica como alguien que está libre para vivir en libertad. Yo morí con Cristo. A esto morí con Cristo. Yo no sé, pero yo tengo que luchar con muchas cosas todavía. Y me toca recordar a diario, a esto estoy muerto. Yo no vivo para esto. Yo no vivo para esto. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mí. Es que el cristianismo no se trata de mí, no se trata de mi bienestar, no se trata de mi prosperidad, no se trata. Dios va a hacer todo eso porque me ama. Y hay bendiciones y principios para eso. Pero el cristianismo se trata de yo morí con Él para servir a otros. Eso dice el capítulo 5. Y vamos a llegar allá al capítulo 5. Ya no vivo yo. Si escoges no vivir para ti, ya tienes que decirle no a vivir para ti. Por eso hay mucha lucha con la religiosidad, porque la religiosidad te devuelve el control y vuelves a vivir para ti. Dice, más Cristo vive en mí. Es que, hermano, la vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. La vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas. No se puede vivir en nuestras fuerzas. No se puede vivir en nuestras fuerzas. Necesitamos un poder distinto, que es el poder de Dios. Y dice que Él aún vive en la carne. Y ¿saben qué Él dice? Él lo vive por la fe. Yo vivo por la fe. ¿Y fe en quién? En el Hijo de Dios. No en los ritos, no en lo religioso. Y le dice, Pedro, no deseches la gracia. Tú no vas a poder vivir por ti mismo. Si eres justo por cumplir la ley, entonces, si vas a predicar que por hacer ciertas cosas se es salvo, ¿sabes qué? Cristo murió en vano. Eso le está diciendo él. Estamos perdiendo el tiempo, Pedro. Y a veces tú y yo no es más fe lo que necesitamos, sino ser confrontados con la gracia. Y debemos tomar una decisión. O fe por la gracia u obras por cumplir la ley. Ahí tenemos que descansar. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos sido acusados? Muchísimas. Y hay que aprender, cuando tienen razón, a hacer un cambio. Obviamente. Por mi bien, porque tengo que dar el testimonio que lleva gente a la vida, no a la muerte, pero no para ser salvo. Aquí ninguno de nosotros puede cumplir la ley. No nos vamos a medir más. Para nada. Yo no puedo medirme contigo. Honestamente, yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito que lo que ahora vivo en la fe, lo vivo para Jesús. Tuve que tomar esa decisión. ¿Me ha costado? Sí, sí, porque no es fácil cuando la gente no te quiere o cuando la gente prefiere otra cosa o cuando te maltratan. No es tan fácil.
pero la verdad es que estamos del lado del que murió por nosotros. Quiero que miremos a la cruz en este momento. Siempre vemos una cruz donde Cristo está crucificado. Eso fue lo que sucedió y esa fue nuestra justificación. Pero ahora yo estoy ahí. Y si subo ahí, el mundo muere para mí. Y ahora salgo al mundo, vivo en la fe, en lo que vivo en la carne, para que muchos conozcan quién es Jesús. El evangelio se va al piso cuando empezamos a vivir por obras. No quiero tocar hoy porque no tenemos ni el tiempo ni la forma, pero vamos a dar ejemplos de cómo vivir en la ley hoy en día, en forma contemporánea. Y realmente, a pesar que he estudiado y todo, no sé si en todo salga uno bien, pero ahí está la gracia, donde Dios nos perdona y nos sigue formando, porque en el capítulo 4 dice que la meta es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos líderes deberían ser confrontados o deberíamos ser confrontados? Pero a veces tenemos rabo de paja y por eso no confrontamos, porque somos iguales. ¿Qué está predicando un líder? Tienen temor a ciertos líderes de renombre y yo he visto gente que ve cosas malas pero no se meten porque no, eso es la manera como hace las cosas. Mire, Pablo no dijo que era la manera, estaban torciendo el evangelio. El evangelio se pervierte por no confrontar a líderes en error que desechan la gracia. Pablo estaba molesto al ver que Pedro era el ejemplo perfecto de lo que refutó en el capítulo 1. Era grave, se estaba volviendo una maldición, no el apóstol de los de la circuncisión, sino un anatema. Iba a haber un sismo en la iglesia si Pablo no intervenía. Los de la circuncisión que habían sido creyentes por obras, imagínate. Y los de la incircuncisión por gracia. Todo es por gracia. Y el error estaba en la cabeza y debía confrontarse en público. Pablo quería nivelar el campo espiritual entre judíos y gentiles. Para todos, dice el capítulo 1 de Romanos, es para todos. Todos están bajo pecado. El capítulo 3 y 6 de Romanos habla que por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles. El capítulo 1 de Romanos explica la condición del gentil, en el capítulo 2 la condición de los judíos. Entonces debía confrontarlo. Así fuera Pedro. Pero Pablo tenía sus convicciones claras, sometido a los líderes, y eso tiene una posición clara de apoyo de Dios. El evangelio de la libertad demanda unidad, pero no uniformidad. No en la forma de hacer las cosas, no, sino sometidos a una dirección clara de lo que es el evangelio y tal como es. Libertad no debe asociarse entonces con hacer lo que uno quiere, y no debe admitirse dos teorías paralelas. Si te preguntan, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Y cómo lo demuestras? No era un problema de alimentación. Ay, es que usted está comiendo y ahora se retrae de comer y entonces, no. Esa fue la punta de los prejuicios, del racismo, de la arrogancia, de la superioridad espiritual. Pedro había vuelto a las viejas andanzas. Y si no se hacía algo, se corrompía todo. Por eso inicié diciendo que admiro a Pablo. Un valiente. Ojalá tengamos convicciones claras de lo que es el evangelio, valentía para parar lo incorrecto, amor por restaurar, porque Pedro no quedó dividido, antes la iglesia fue adelante, y cuidado por la obra de Dios. Terminamos diciendo que en capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Pedro es confrontado porque Pablo no lo quiere impresionar. A él solo le interesa que se predique el evangelio y que ese líder esté bien. Él se somete a los demás, él es humilde y quiere demoler las paredes. El evangelio de la libertad nos demanda santificación, o sea, es ese proceso de ser hechos santos, limpios y útiles. Y no es Jesús más leyes. Esto más bien es ser más como Jesús y eso lleva a cumplir todas las leyes sin dificultad.
¿Realmente importa cómo vivimos? El Evangelio de la libertad lleva a ser como Jesús. Punto. Anota eso. El Evangelio de la libertad nos lleva a ser como Jesús. ¿O no es el Evangelio? El crecimiento espiritual por la fe en Jesús, por el poder del Espíritu Santo, al morir a nosotros mismos, Él vive en nosotros, nos hace santos y vivimos para Él. Por nosotros no podemos. No, es porque Él vive en nosotros. Ese es el Evangelio de la libertad y las buenas noticias. Quisiera finalizar dando una oportunidad. El Evangelio son buenas nuevas, no cargas nuevas. El Evangelio es entregarle el control a Jesús de nuestras vidas, no es más. El Evangelio es reconocer que Él murió por mí, pero que yo muero con Él. El Evangelio es reconocer que Él fue sepultado conmigo, por mí, pero yo con Él. Y que ambos resucitamos a una vida nueva. Y el Evangelio es vivir libre. Quisiera que oraras en este momento porque quiero dar la certeza absoluta que tú has sido libre. Solo eres libre cuando reconoces que Jesús es el Señor, que Él resucitó de los muertos, que Él vive, que si confiesas con tu boca que Él es el Señor, cuando reconoces que has perdido la batalla y le entregas tu vida a Jesucristo, hazlo, sencillo, ni siquiera tengo que hacer una oración por ti. Tú le puedes decir, Señor, tú me has libertado, yo reconozco que eres el Señor, yo reconozco que has resucitado y vives. Por favor, cambia y transforma mi vida, dame un antes y un después. Si estás seguro, Él te recibe, porque la nadie echa fuera. Nadie, no importa cuánto fallaste, por eso es gracia, porque a todos nos recibe. Y quiero dar también últimamente la posibilidad a los creyentes que tienen luchas, hermanos, la tengo yo, la tenemos todos con esto del legalismo, con esto de la gracia, que se nos olvida tantas veces y empezamos a vivir afuera de la ley, afuera de la fe. Que simplemente le digan a Jesús, Señor, sí, yo estoy luchando con este punto. Me cuesta cuando veo a alguien que no está haciendo lo correcto. Me cuesta cuando alguien llega y no se somete a lo que yo le digo. Me cuesta que no me lleven a mí la idea. Me cuesta que no vean el evangelio como yo lo veo. Me cuesta. Es eso. Yo lo hice. Y el Espíritu Santo te va a empezar a ayudar a reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios. ¿Y saben qué añoro yo de aquí? Que por lo menos entendamos que hay una vida diferente, hay una manera diferente. Y miles van a llegar diciendo, Cristo, yo lo veo en ti. Y si cometimos errores, ay hermanos, el primero, no sé si hay segundo, tercero, cuarto, yo lo he hecho, pero yo quiero vivir en la gracia. Bueno, con esto terminamos, Marines, por hoy. Pero hay una pregunta que me gustaría trasladar. ¿Por qué las tradiciones y los ritos son tan atractivos para los hombres y tan difícil para algunos vivir en esa libertad que tenemos en Cristo? Incluso se ha oído de creyentes que vuelven a la religión de la que habían salido. Porque nos gusta medirnos. Nos fascina medirnos. Y dentro de nosotros hay un aire de superioridad. Siempre queremos sobresalir. Siempre hay algo que queremos decir, mira cómo lo hago yo. Por eso dice, ya no vivo yo. Que el cristianismo no se trata de mí. Y por eso queremos volver, y una razón grandísima, pastor, es que volvemos a tomar las riendas y nos encanta tomar las riendas. Nos encanta ser los que tienen el control. Pastor Humberto, Dios lo bendiga. Qué bueno tenerle en este panel aquí en Comprensión de los Tiempos. Gracias, Y Arturo. quisiéramos oír algunos de tus comentarios acerca de lo que hoy vimos en Gálatas. ¿Cómo te pareció este tema? ¿Qué nos quieres aportar sobre esto? Mira, muy pertinente todo lo que habló Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por todo esto. Hay tanta necesidad en la iglesia en el día de hoy de la enseñanza de las epístolas por los aspectos doctrinales
y el aspecto de los fundamentos que también encontramos en ellos. Una de las cosas que quisiera tomar un poquito con respecto a lo que hablabas, Gonzalo, es con respecto a la transformación y el énfasis que pusiste en el hecho de la necesidad de la transformación, porque es realmente esencial. Esto es esencial. Mira, muchas veces en las iglesias tenemos cultos y tenemos un tiempo muy bonito en la presencia de Dios y disfrutamos todo eso y nos gozamos. Sin embargo, esa experiencia que hemos tenido, si no permitimos que Dios haga una transformación en nuestra vida, en cualquier área que Dios haya tratado con nosotros durante ese tiempo, al haber estado en su presencia, esa experiencia en la presencia de Dios se convierte solo en un evento que vamos a olvidar en un día o 2 días. Cuando permitimos que Dios haga una transformación, entonces esa experiencia que tuvimos con Dios ya no es solo un evento, es un proceso que Dios ha iniciado y es adentrarnos a una relación con Él de confianza, de creer en Él, en su palabra, en todo lo que Él nos guía. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el Salmo 78, cuando narra la historia de la jornada de Israel en el desierto. ¿Cuántas cosas no hizo Dios por ellos desde que los sacó de Egipto? Dividió las aguas, les dio maná, pan que sus padres no habían conocido, les dio agua de una roca, llegaron a amar a las aguas amargas y Dios les endulzó las aguas. Oye, eso causó sin duda un gran gozo en el pueblo cuando vio la manifestación de la presencia de Dios en todas estas cosas. Sin embargo, hay 3, 4 versículos a mediados del Salmo donde dice, pero ellos no creyeron en la salvación de Jehová. Le tentaron, se rebelaron y le tentaron. Y entonces hay otro versículo que dice, hicieron todo esto, se rebelaron, no creyeron, porque sus corazones no eran fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, vieron las maravillas de Dios, experimentaron las maravillas de Dios, pero no permitieron que Dios transformara sus vidas. No permitieron que Dios hiciese una obra en sus corazones y en sus vidas para que pudiesen tener fe en Dios en el futuro, para que creyeran en Dios. Sobre todo creyeran que Dios les amaba y que Dios estaba viendo por ellos, que Dios estaba cuidando por ellos, que pasaban luchas y pasaban pruebas, sí, pero Dios siempre estuvo ahí con ellos, pero no permitieron que Dios transformara sus vidas. Y por eso creo yo que es muy importante lo que estabas hablando acerca de la transformación, porque necesitamos esa transformación en nuestras vidas, en la iglesia, como líderes y en la iglesia, para ir madurando, para ir creciendo, no en el conocimiento intelectual de Dios, pero en el conocimiento del corazón de Dios hacia su pueblo, hacia mí, hacia nosotros. Entonces, gracias, Gonzalo, por esto. Lo que se ha estado repitiendo en Gálatas 2:20, estamos crucificados con Cristo, nos negamos a nosotros mismos, nos crucificamos juntamente con el Señor. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas la vida que vivimos en la carne, en esto que estamos viviendo en este mundo, la vivimos por la fe del Hijo de Dios, que nos amó y murió por nosotros. Muchísimas gracias, Humberto. Buenísimo ese aporte
Y estaba pensando cuando oía a Gonzalo y ahora escuchándote, que realmente claro, el valor de la transformación es lo que presenta, ¿no? El evangelio como debe ser en medio de una sociedad que se debate entre tanta filosofía, ritual y religión. Sin embargo, también quería resaltar el valor de la comunidad en esto, ¿no? Porque uno al vivir su cristianismo así como solo, independiente, sin compañerismo, sin comunión, pues al final termina uno creyendo que está bien y resulta que no lo está. Por eso esa confrontación que vino de Pablo a Pedro, esa amonestación que volvía a centrarlo, a enfocarlo en su carácter, solo porque hay una comunidad de creyentes que se aman, que cuidan la doctrina, que entienden el poder de la palabra y en eso se jalan unos a otros, se edifican unos a otros. Entonces hay transformación, es lo que se busca, lo que Dios anhela, pero hay comunidad, es la manera como Dios ha querido que crezcamos en esto, ¿no? Y cada vez que yo pienso en transformación, pienso, okay, una parte de lo que usted dice, pero también pienso mucho en el poder de Dios. Y la verdad, yo miro mi vida y digo, si Dios no me ablanda el corazón cada día, posiblemente sería como los israelitas que no vieron, que Dios estuvo y no vieron. Y yo creo que la oración mía en mi vida, mi familia, en mi descendencia, en la iglesia, siempre ha sido, Señor, revélate, porque si tú no revelas, no estamos haciendo nada, ¿no? Y pues ahí, no me acuerdo cuál es el salmo que dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Y yo creo que personalmente también yo he visto a lo largo de mi vida cristiana, he visto muchos creyentes que se esfuerzan y quieren cambiar y y se esfuerzan tanto, pero algo no pasa. Y se vuelven legalistas y se vuelven religiosos y se vuelven, pero porque hay un vacío tan grande en ellos también, y que ellos mismos no pueden ver la transformación, ¿no? Entonces yo creo que sí, son todos esos factores, no creo que sea uno o el otro, sino son todos, y son más posiblemente, pero yo me inclino mucho también a la obra de Dios en nuestras vidas, que finalmente Él es el que está haciendo la obra de santificación en nuestras vidas. Ahora, si nosotros no nos sometemos y no nos rendimos y no nos humillamos delante, pues no va a haber nada tampoco, ¿no? Entonces, son varios factores y gracias por tocar el tema de la transformación, Humberto. De nuevo, muchísimas gracias, Pastor Gonzalo, y nos vemos mañana. Queremos escuchar sus voces también. Dios les bendiga.